La literatura del siglo XVIII. Contexto histórico, poesía, teatro, pensamiento, ensayo y prerromanticismo. El siglo XVIII marcó el final de la Edad Media y el principio de la Edad Contemporánea, que comenzó con la Revolución Francesa. Es llamado el siglo de las luces, por el nacimiento de la Ilustración, un movimiento cultural dado especialmente en Francia, Inglaterra y Alemania basado en la razón, la igualdad y la libertad. En España, la muerte sin descendencia de Carlos II causó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto internacional que duró desde 1711 hasta 1713. Además, el antiguo régimen, basado en el feudalismo y el vasallaje, entró en crisis a medida que se extendió la revolución industrial por Europa. En la literatura del siglo XVIII se podrían remarcar distintas corrientes literarias. El posbarroquismo, que fue la continuación del estilo barroco del siglo XVII, el neoclasicismo, heredera del clasicismo desarrollado de forma simultánea al barroco durante el siglo XVII y que continuó vigente a lo largo de casi todo el siglo XVIII, sobre todo en poesía y teatro. El pensamiento y el ensayo también se impulsó, y es por eso que se dice que la literatura de esa época es más de reflexión que de creación. Y la prerromántica, que rechazaba la estética neoclásica anticipando el romanticismo del siglo XIX. En el siglo XVIII, la literatura, en su afán didáctico, divulga los ideales de progreso, racionalismo y modernidad que defendía la Ilustración. Nosotras nos vamos a centrar en este trabajo en el neoclasicismo, en el pensamiento y ensayo, en el prerromanticismo y en sus autores más destacados. Félix María de Samaniego fue el autor de las fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Vascongado. 157 fábulas distribuidas en 9 libros, llenas de críticas a personajes relevantes, hábitos sociales, aspectos de la moral tradicional y actitudes políticas de dudosa integridad. Sus fábulas, escritas en versos fáciles y fluidos, tienen carácter de prosa por su finalidad didáctica. Tomás de Iriarte escribió las fábulas literarias, en cuyo prólogo reivindica ser el primer español en introducir el género. Sus versos tienen gran variedad métrica e intención satírica e instructiva. El movimiento neoclásico comenzó en Francia y se extendió rápidamente por toda Europa. Este teatro estuvo fundamentado en los principios de racionalidad, equilibrio y armonía que proponía la estética que imperaba en el momento. El neoclasicismo pensaba que el movimiento cultural previo había sido demasiado laxo y que se centraba demasiado en el individuo. Los neoclásicos se centraron más en lo que cada individuo podía aportar al conjunto de la sociedad con una actitud estricta dirigida por 5 reglas básicas: pureza, 5 actos, verosimilitud o realismo, decoro y propósito. También se respetaban las reglas de las 3 unidades: un solo lugar, no más de 24 horas, un solo argumento y sin acciones secundarias que desvíen la atención del público. El primer autor y el más representativo de esta época fue Leandro Fernández de Moratín. Nació en Madrid en 1760. Era hijo del dramaturgo Nicolás Fernández de Moratín. Leandro escribió algún trabajo de crítica literaria, pero sobresalió por su producción dramática en verso, con obras como El viejo y la niña, La mojigata, y en prosa con obras como La comedia nueva o El café o El sí de las niñas. Sus comedias se ajustan a la regla de las 3 unidades. En El sí de las niñas, la obra sucede en una posada de Alcalá de Henares, transcurre en un periodo de tiempo de 10 horas y solo hay una acción, no hay secundarias ni paralelas. En esta obra, la protagonista de 15 años, doña Paquita, es obligada por su madre a casarse con un señor de 60 años, don Diego. Esta no está enamorada de él, sino de su sobrino, don Carlos, que llevaba un tiempo cortejándola. Doña Paquita le cuenta a don Carlos los planes matrimoniales de su madre y, sin saber que su prometido es su tío, va a la posada. Don Diego intercepta una de las cartas. En ella se da cuenta de que su prometida no está enamorada de él, sino de su sobrino. Decide renunciar a la boda, dejar que se casen ellos dos y que sean felices. Tiene una intención didáctica y moral, y reivindica aspectos modernos, como sería el rechazo de una boda concertada a falta de amor y al final el triunfo de los enamorados. Es la mejor comedia de Moratín y del teatro neoclásico. Pensamiento y ensayo.
Como ya he dicho antes, la literatura de esa época es más de reflexión que de creación. El racionalismo domina la cultura y la ciencia. El ser humano es el protagonista de su futuro. El objetivo de la política es el progreso de los pueblos y la educación es la clave de la felicidad. José Cadalso es un buen ejemplo del hombre ilustrado. Él ya introdujo algunas de las ideas del romanticismo, por lo cual se podría decir que el movimiento literario al que pertenece es el prerromanticismo. Era amigo de Nicolás Fernández de Moratín y de Tomás Iriarte. Publicó obras como Ocios de Juventud, Calendario Manual, Guías de Forasteros, pero sus dos obras principales fueron Cartas Marruecas y Noches Lúgubres. Cartas Marruecas es un libro en el que Cadalso describe la correspondencia entre dos marroquíes, uno que está en España y otro que está en Marruecos. El marroquí que está en España le cuenta a través de distintas cartas sus quejas sobre la vida en España. En estas cartas, José Cadalso expresa sus pensamientos y traza una visión crítica de la España de su tiempo. Critica el carácter español, la política del momento y cómo España ha decaído. Al mismo tiempo propone soluciones para estos problemas. Noches lúgubres es una obra cuyo tema central es la noche y todo lo lúgubre que ésta puede sugerir, como por ejemplo la melancolía o la desesperanza. Está formado por los monólogos y diálogos en prosa que el protagonista mantiene durante 3 noches en un ambiente tétrico y sepulcral. El autor expresa su pensamiento pesimista sobre distintos aspectos de la vida. Tiene varias características románticas, por ejemplo, que el protagonista se sienta incomprendido y aislado. Además, sucede en espacios propios de la literatura romántica. Por estas razones, esta obra se cataloga en la corriente literaria del prerromanticismo. Un dato curioso es que, dado lo novedoso de su obra en su momento, se llegó a especular que el propio Cadalso era un profanador de tumbas y que incluso había desenterrado el cadáver de su amada Ignacia. Benito Jerónimo Feijóo fue el mejor ensayista de la primera mitad del siglo XVIII por su conocimiento, su sentido crítico y su lenguaje sencillo y claro. En su obra manifiesta los males y trabas que impiden el avance del país. Habla sobre la importancia de la experimentación, la necesidad de estudiar los temas de la naturaleza. Hace crítica de la filosofía escolástica y trata temas teológicos, literarios o morales. Escribió Teatro Crítico Universal, una de las obras más divulgadas y polémicas del siglo XVIII, cuyo objetivo era corregir viejas supersticiones, prejuicios y costumbres. En cartas eruditas y curiosidades, analiza gran cantidad de ciencias y creencias populares para desmentir las creencias más irracionales. El discurso Defensa de las mujeres, publicado por Feijóo en 1726, está considerado como el primer tratado feminista español. En él, defiende la capacidad intelectual de las mujeres y su derecho a acceder al saber científico y a la cultura. Gaspar Melchor de Jovellanos fue un escritor, jurista y político ilustrado español de mediados del siglo XVIII. Escribió poemas filosóficos, morales y patrióticos, y piezas dramáticas, pero sus obras más destacadas fueron ensayos desde el espíritu reformador del despotismo ilustrado. En ellas, analiza los problemas de España y propone soluciones a ellos con una prosa elegante, sobria y fluida. Los más importantes son Memoria para el arreglo de la policía, de los espectáculos y diversiones públicas, Informe sobre el expediente de la ley agraria, Oración inaugural a la apertura del Real Instituto Asturiano, y Memoria sobre la educación pública y su obra de prosa El delincuente honrado.